Comencemos por donde debe ser, ¿no? Buenos días. Ayer, escribiendo al doctor Marín, me acuerdo que él decía algo muy sabio. Y decía, cuando a mí me dijeron que hiciera una presentación, dijo él, yo no sabía qué hacer ante estos monstruos que se van a presentar aquí, que van a estar ante un auditorio tan exigente. Obviamente para uno es un reto. Pero le decía al doctor Romero yo, al respecto, que él fue quien comenzó toda la actividad de la antropología y arqueología forense en esta universidad hace muchos años. Le decía, pues yo creo que voy a hablar de lo que casi no hablamos, pero que está ahí. Y cuando empezó la doctora Ivana a hablar hoy, dije, menos mal, ella me ha salvado la vida. ¿Por qué? Porque ella habló mucho de la parte técnica tan rica, tan especializada, tan necesaria, y eso yo no lo había tenido en cuenta. Entonces creo que por eso digo que la respuesta y el complemento a esa parte que bien explicó la doctora Ivana, voy a tratar de hacerlo. Entonces son contextos muy particulares. También yo estoy o caí en una parte donde decía experiencias internacionales. A mí me llevó eso a tomar como esos patrones comunes que suceden en toda parte, para no decir que esto pasa en China, que eso pasa en Cafarnaúm o pasa en Colombia. Entonces son esos puntos claves que nos pasan a todos quienes estamos de una u otra forma inmiscuidos en la búsqueda de personas desaparecidas o respondiendo a situaciones como los que decía la doctora Ivana. Entonces, pues sin más, vamos a comenzar. Incluso yo hablaba de casos complejos y casos que hacemos complejos. Me he centrado en esa parte. Espero que, como al doctor Marín, me salgan también las cosas bien. Nosotros en Colombia, desde el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ellos en una directiva interna, hace mucho, desde 2011 ya, han hablado de casos complejos también y los definen básicamente, como ustedes pueden ver allí, como esos cuerpos con alteraciones intencionales, donde básicamente se pretende es obstaculizar la identificación de ese cuerpo, ocultar, enmascarar, retardar, impedir esos hallazgos que de una u otra manera en los cuales se sospeche que hubo tortura, actividad sexual, maltrato infantil y algunos vejámenes también convertidos con esas personas, productos también de combates y enfrentamientos armados. Esto también está obviamente mucho antes documentado en el protocolo de Minnesota, que de 2016-2017 también se ha actualizado y básicamente las instituciones forenses quieren dar su labor en esos contextos. Menos mal, también doy el crédito a quien hizo esta imagen, que está sentado a mi lado, tiene uno que siempre estar prevenido. Gracias, Derek. Esto es de los Balcanes y las reflexiones que yo hago en torno a esa definición que estaba dando antes de medicina legal, entonces también se hace complejo no solo los cuerpos, sino los elementos y como bien lo decía la doctora Ivana, pues esos contextos, ¿no? Que de una otra forma están alterados básicamente desde la tafonomía, es decir, casos que están o son complejos desde su inicio, digámoslo así, pero desde las condiciones que está generando, pues en este caso la tafonomía. Y entonces hay que pensarse también, creo yo, el cuerpo complejo en el abordaje, lo tocaba también la doctora Ivana, en ese abordaje forense, y tratamos de buscar múltiples condiciones que las va generando el tiempo principal, ayer lo decían, principal enemigo de los forenses, principal enemigo de las familias también, y obviamente de todos los buscadores, y el espacio donde esos cuerpos se encuentran, los espacios diferentes que por lo general no son espacios que fueron diseñados para. Antes, todo lo contrario, son espacios para el ocultamiento de esos cuerpos. ¿Eso qué es lo que genera? Eso más las malas prácticas que podemos tener en ese buscar, en ese recuperar, en ese analizar e incluso ya en esa parte de identificar cuando estamos haciendo esos contrastes, pues vamos a tener que hacer que eso de complejo se lleve a todas las
fases del proceso de búsqueda, entendiendo el proceso de búsqueda no como esa etapa donde solo vamos a encontrar un cuerpo o unos cuerpos, sino a todo el proceso que llegaría prácticamente, si se llega a identificar a una persona, hasta la entrega. Entonces, estamos hablando de cómo se puede hacer más complejo un caso desde la investigación preliminar. Yo sé que la doctora Diana Ramírez viene en la tarde, creo, y va a hablar mucho de esta parte que de pronto, de la cual solo voy a tocar algunos aspectos, y estos aspectos tienen que ver con lo que siempre se nos dice, ¿no? ¿Dónde es que se identifica? Y esas son las preguntas que casi le hacen siempre al forense. ¿Dónde se identifica? Y casi siempre la gente espera la respuesta, decir, no, en los laboratorios, en la morgue. Quien no entra al laboratorio, quien no entra a la morgue, como que no tiene ningún peso en este proceso. Y sí tiene mucho peso. La identificación comienza con las entrevistas, y ahí es donde puede o no fallar o tener falencias una investigación para poder identificar a una persona. Entonces, cuando desconocemos en ese proceso de investigación los contextos socioculturales y que esos aportantes tienen la principal información sobre el caso que estamos tratando, sobre las personas que estamos o queremos identificar, pues estamos fracasando. Y esta es la labor que han hecho siempre los buscadores, los familiares, las organizaciones. Si nosotros los desconocemos de plano, estamos perdiendo una gran parte de información, y quizás las respuestas que le vamos a dar a ellos o a ellas no es la que se requiere, no es obviamente la que ellos están buscando. Cuando no tenemos recursos humanos capacitados, eso también nos está pasando en el país y pasa en todos los contextos. Para los que no pues, se han visto inmersos o están allegados a los procesos forenses en Colombia, Colombia es un referente en las ciencias forenses, lamentablemente, por la situación de violencia que ha vivido durante mucho tiempo. Pero, sin embargo, aquí también hace falta recurso humano que pueda recabar y sepa recabar esa información de calidad, es una información que se requiere. ¿Cuál es la información que se requiere? Quien está recabando esa información debe saber para qué la requiere, y ese dato es importante en qué fase del proceso. No volver de nuevo a esos informantes porque quizá ya no los encontremos, porque no hay las condiciones, las circunstancias para poder volverlos a tener. A veces no tomamos la información de los aportantes idóneos, personas que vivieron con sus familiares hace 10, 15 años, pero por alguna razón ya no están. Y entonces empezamos a preguntarle a quienes vivieron los últimos o los primeros años de vida de estas personas. Ellos tienen una información que es muy valiosa, pero quienes vivieron los últimos momentos, el momento más cercano a la desaparición de esa persona, tienen una información que es clave. Entonces, ahí hay que enfatizar en eso. Por otro lado, no tomamos también la información adecuada de los aportantes. Ayer lo veíamos durante todo el día, asuntos que consideramos de pronto banales, y algo que es interesante es que hay ocasiones donde subvaloramos lo que nos dice ese aportante, y eso es grave. El doctor Baraibars habla de esa parte como lo ético, ¿no? Entonces estamos interpretando, estamos desde nuestra concepción, desde nuestra cultura, estamos poniéndole un sesgo. ¿Y usted por qué lo hizo? ¿Será porque esta persona cometió algo? No, no, pero sí tenía todos los dientes bien, o no, pero eso no puede ser. Es decir, estamos subvalorando esa información suministrada por el familiar o el aportante, que es la básica, decíamos, entra en lo ético. Cometemos, como todo el mundo, errores de registro de parentesco. A veces no preguntamos si esa persona a quien posiblemente le vamos a tomar una muestra de referencia, ¿sí? La muestra biológica de referencia es un hijo biológico, ¿cierto? O es la madre biológica. Entonces, no, lo tomamos
hacemos que se haga la toma de esa muestra y no vamos a saber sino después de meses e incluso años, y lo digo porque me han pasado muchos casos en estos últimos 10 años o más, donde después de 2 años, 3 años, al familiar se le vuelve a preguntar y dice, no, es que yo crié a este niño o a esa niña porque la familia también fue desaparecida, porque la familia también se desplazó y yo lo hice, nosotros lo cuidamos y es nuestro hijo, pero no es un hijo biológico, digámoslo así. Los errores de grafía hace como 2 o 3 semanas encontramos a una o 2 personas que creo que una viva y creo que otra desaparecida, pero de la cual no se había hecho seguimiento el caso, que es pues todas las circunstancias, todo lo referente a desde que se pierde esta persona hasta el proceso de búsqueda, por el error cometido, vulgarmente lo llamamos los errores de secretaria, donde un dígito de su documento de identidad fue mal subido a un sistema. Entonces, eso también nos llama a la constante actualización de información y depuración de la misma. Se puede hacer más complejo un caso desde la investigación preliminar también cuando esa información no está centralizada. Entonces hay diferentes bases de datos. Ayer había una pregunta y que sigue existiendo en Colombia y que Colombia en esto sí también es un ejemplo porque son muchos desaparecidos a lo largo de muchos conflictos y eso hace que haya muchas bases de datos de las personas desaparecidas. No se sabe cuántos son realmente, las diferentes organizaciones, las diferentes instituciones dan respuestas diferentes, obviamente, y eso que ha habido ya la intención de centralizar esa información. Por otro lado, algunos funcionarios que están inmiscuidos en la búsqueda no tienen muchas veces la oportunidad de allegarse a esa información. ¿Qué hay sobre la persona desaparecida? ¿Qué se ha hecho sobre la persona fallecida o desaparecida, perdón? Y obviamente la información que se requiere para seguir en la investigación, pues está, pero solo para unos. Entonces, eso también está haciendo más complejo un caso. Lo que decíamos de depurar las bases de datos, hay bases de datos, hay registros de información como el que ahí aparece de la Cruz Roja en Bosnia y Herzegovina, en un momento muy válidos porque son casos o fueron casos puntuales donde había información de la persona que se desaparece, quién se desaparece, cuál es la edad, dónde desapareció. Eso es súper importante, pero hay situaciones como en Colombia donde día a día se desaparecen personas, donde el Comité Internacional de la Cruz Roja habla de 8 conflictos que existen en este momento y que más o menos han existido durante mucho tiempo. Entonces, todos estos conflictos han arrojado o han generado que hayan muchas personas desaparecidas. Y desde el terreno, ¿qué pasa? Algo de esto nos decía la doctora Ivana. Entonces, por condiciones naturales, yo lo llamo casos complejos per se, y ella lo estaba diciendo muy bien, son los cuerpos deteriorados y los elementos asociados por las condiciones tafonómicas, hablamos de las inhumaciones secundarias, de inhumaciones múltiples, casos diacrónicos, casos o sitios alterados, individuos que están mezclados, casos que son abiertos, como ella nos decía, o cerrados, como en el del avión. Todo eso hace que un caso sea complejo, pero estoy hablando del caso y eso también genera caso y los individuos que se van a analizar cuando llegan al laboratorio pues van a ser complejos, ¿no? También la doctora Carolina nos va a hablar de cuerpos de agua, entonces esos son casos también complejos. Sabemos que gracias a la arqueología forense, no me voy a detener en esto, solo para decir que cuando estas herramientas que tenemos a la mano no se emplean, no se utilizan, pues básicamente, ¿qué perdemos? Perdemos la
fase de recuperar mucha información, la información que viene del contexto, una adecuada recolección de esos objetos asociados y de esos cuerpos da indudablemente una información relevante para esa investigación. La inhumación también nos está diciendo, en la forma en que la abordemos, el tiempo transcurrido desde que las personas mueren, el tiempo de ese mismo contexto fúnebre allí, nos da elementos útiles para la identificación y obviamente que nos está dando elementos útiles para la estimación de tiempo de la muerte, ¿no? Reconstruimos el conflicto armado, eso es muy importante en Colombia, signos de tortura si los hubo, establecer perfiles y patrones de comportamiento criminal, establecer violaciones de los derechos humanos. Esta imagen también de la izquierda para ustedes es de Bosnia y Herzegovina, donde ven ahí un grupo de científicos tomándole unas fotografías a unas huellas, ¿cierto? A unas huellas de unos tractores o de maquinaria pesada que fue utilizada para saquear las tumbas o para abrir las tumbas en algunos momentos, ¿cierto? Entonces, esa es información importante. Si no se hace desde las técnicas de la arqueología forense, posiblemente vamos a perder mucha información que nos puede hablar también de un caso abierto o de un caso cerrado. O la imagen en la parte derecha también nos está hablando de no podemos manipular mucho los cuerpos allí, ¿qué debemos hacer con los cuerpos? Esas vendajes me dicen mucho en esa persona, entonces recordemos, recuperamos elementos biológicos, elementos antrópicos y recuperamos información. El arqueólogo o quien va a terreno no solo tiene que ir a excavar o a escarbar, tiene que hacer inferencias, tiene que hacer correlaciones de lo que allí encuentra. Entonces, ¿cómo se puede hacer más complejo un caso desde el terreno? Pues muchas razones. Cuando, por ejemplo, en Colombia, buscamos en medio del conflicto, eso es muy determinante en lo que hacemos. Justicia y Paz, cuando algunos tuvimos la oportunidad de salir en esas diligencias, había momentos donde decían, tiene tanto tiempo para hacer, de tal hora a tal hora, o si no, esta situación, este contexto cambia. Y había momentos donde aparentemente había tiempo para hacer la diligencia como es debido y en un momento cambiaba todo. ¿Por qué? Porque estamos en el marco de un conflicto. Por otro lado, a veces no verificamos la presencia de artefactos no explotados allí, no residuos de explosivos, minas que pueden haber, lo cual genera y pone en peligro a los equipos forenses y si han hecho recuperaciones, obviamente, estos cuerpos que ellos han recuperado. No se documenta muchas veces, como se ve en la imagen, si son casos abiertos o casos cerrados o mixtos. Uno cuando va al terreno tiene que ya saber eso, nos lo explicaba claramente, por eso digo qué fortuna de la doctora Ivana tenerla antes, porque ella explicaba de casos abiertos y cerrados. Entonces, por ejemplo, en un bombardeo es un caso que abierto o mixto puede ser, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tenemos allí? Si no vamos sabiendo eso a terreno, posiblemente nuestras investigaciones ya comiencen mal. Del doctor Romero también ayer estas dos imágenes me parecieron importantes y estamos hablando de la capacitación que debe haber para quienes asumen y seguimos asumiendo estas labores de recuperación para intervenir estos sitios de la forma técnica. En un momento esto fue válido, lo que vemos en la parte inferior, en la parte izquierda, y válido porque era el momento, eran los elementos que había, eran las respuestas que se daban incluso desde el Estado. La cuestión es que eso no se puede seguir repitiendo. O como señalaba la vanguardia, el macabro hallazgo. Y yo no sé si desde el punto de vista de la arqueología forense, desde las ciencias forenses, desde las familias, para mí en este momento es más macabro que el hallazgo, es la forma en cómo se abordó. Claro, están muy bien organizados los cráneos, excelentemente organizados los huesos largos, pero ¿cuál es mi familiar ahí si lo llegasen a identificar? Eso es en cierta forma más macabro, ¿no? ¿Cómo se puede hacer más complejo? Entonces, ese caso desde el terreno seguimos hablando.
cuando no contamos con protocolos o herramientas de registro. A veces pasamos de largo esto, registrar, porque son momentos que son únicos desde la arqueología forense, cuando no hacemos de manera eficiente nuestro trabajo, registrando gráfica, fotográfica, hoy en día fílmicamente, el registro escrito de esos hallazgos, de esos elementos asociados, cuando no rotulamos. La imagen inferior izquierda es el rótulo de muchos cuerpos que llegaron de diferentes partes en Bosnia-Herzegovina, y esos eran los rótulos. Les colocaban un esparadrapo en algún momento y ese esparadrapo allí estaba escrito encima de, o una cinta estaba escrito de dónde procedía ese cuerpo. A veces pensamos, no, pues que como es un cuerpo y yo llevo solo 1 y 2, pero ¿qué sucede? Esos cuerpos llegan a sitios donde están llegando cuerpos de diferentes partes del país. Entonces yo estoy pensando en un cuerpo, pero en ese sitio llegaron 10, 15, 20, 30 en un día o muchos más. Y obviamente, ¿cómo sabemos después o cómo saben quienes están analizando estos cuerpos de dónde proviene ese cadáver como tal? Entonces hay que tener en cuenta cómo van a llegar esas evidencias, esos cuerpos a las morgues. Que hay retos, siguen habiendo retos porque seguimos, el fenómeno se sigue dando. Es dinámico el proceso de identificación y los fenómenos también de desaparición continúan. Pero aún creo que está y falta por resolver, y de eso lo tocaba también bien ayer Luis, los criterios de priorización para los sitios de intervenir, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos porque van a ser alterados o van a ser destruidos por el número de cuerpos que hay allí o de individuos que presumimos que hay, porque hay familias que de una u otra forma están insistiendo más en que se hagan ciertas diligencias, por ser un caso de alto perfil, por incrementar cifras. Entonces, en el país han pasado cosas así y son las cosas que debemos cambiar, ¿no? No vamos a salir para incrementar cifras y luego terminan estos cuerpos en los anaqueles de los laboratorios o en su defecto vuelven a los cementerios donde deben ser custodiados, pero la custodia no resulta como tal al cabo de un tiempo, o se pueden identificar o son identificados pero no reclamados, los familiares los van a reclamar y no se sabe dónde está ese cuerpo. Entonces las preguntas que siguen surgiendo es ¿cuándo debemos ir a campo? ¿Cierto? ¿Cuáles son las consecuencias en el terreno si no tengo una robusta información para abordar ese sitio? Si encontramos el sitio, bueno, y si lo encontramos y lo abordamos, ¿qué pasa? Si no tenemos la referencia, no tenemos la información de quiénes pueden estar allí. Desde el laboratorio también pasan muchos hechos y ya algo de esto nos decían la doctora Ivana. Muchas veces ignoramos o no contamos con la información de campo. Entonces, muy importante que registre yo en campo, en terreno, pero es importante que me lleguen esas informaciones a mí, a quien está haciendo los análisis. Ojo, los informes son claves. ¿De qué me sirve hacer la mejor exhumación, la mejor excavación, teniendo esto en cuenta, y no tengo un informe? Y ese informe no le va a llegar a quien sigue, por eso yo insisto en proceso, ¿no? Sigue esa fase del proceso. Entonces, hay que ver eso. Cuando no consideramos los hallazgos preliminares que se van desarrollando en el terreno. Esos hallazgos son importantes. ¿Por qué? Porque allí sí hay unas impresiones de quienes de primera mano encontraron esos elementos que vamos a estudiar o que van a estudiar, y muchas veces los ignoramos. Algunas veces cambiamos las nomenclaturas que tienen en el laboratorio, en el campo un cuerpo. No hacemos esas acotaciones. Este cuerpo que hoy va a tener este código fue el que llegó de terreno con tal código. Debemos hacer esa correlación. Mezclamos estructuras de diversos individuos en los laboratorios. Puede suceder. La imagen que ustedes tienen a la izquierda es de una morgue en Bolivia, y posiblemente esos cuerpos, ustedes no sé si alcanzan a ver, no hay rótulos y están casi como la película, ¿no? Escrito en la piel. Está allí la información de dónde fueron
recuperados esos cuerpos. ¿Qué sucede si siguen un tiempo más en esas condiciones, que no hay refrigeración, que están unos sobre otros? Vamos a tener divinamente una imagen como la que tenemos en la derecha. Entonces miren nosotros cómo podemos hacer complejos los casos. Las asociaciones, si queremos responder a fenómenos que se están dando, por ejemplo, en Colombia, en las regiones, fenómenos en los cuales, por las características que encontramos particulares en los cortes, en los traumas, asociarlos a diferentes grupos que han generado estas estas muertes, perdón, pues si no hacemos esos estudios intragrupales o intergrupales, posiblemente no podemos hablar de contexto, no podemos hablar de qué sucedió, de cómo sucedió, de aportar esa verdad que tanto estamos buscando. Muchas veces no hacemos interconsultas o intraconsultas, tampoco alimentamos los sistemas referenciales, las bases de datos de información. Hay contextos, por ejemplo, en Brasil todavía el médico es quien hace la mayor cantidad de labores, tanto de campo como de laboratorio. Apenas los odontólogos están entrando en esos campos, y de los arqueólogos y antropólogos ni qué hablar, no existen, y eso es gravísimo. Obviamente tiene que pasar tiempo para que se vaya transformando. Nosotros hemos vivido, lamentablemente, por toda la situación que decíamos y que han dicho durante estos 2 días, pues esos cambios y digamos, una evolución sí la tenemos. También cuando no generamos espacios de diálogos interdisciplinarios, y ayer Luis nos hablaba de qué era la interdisciplinariedad, ¿no? No es que el caso lo aborda primero el médico, cuando le queda tiempo va el odontólogo, y lo que le queda ahora sí son los restos de los restos, los hace el antropólogo, luego cada uno hace un informe y los enganchamos y este es el informe. No, es un espacio como el que se ve allí en la imagen de abordaje de las diferentes disciplinas. El caso de Malvinas que nos mostraron ayer es el ejemplo de cómo debe ser ese tipo de interrelación. No existe comunicación fluida, y me ha pasado muchas veces donde estaba trabajando antes. A propósito, llevo 9 días en un nuevo trabajo, y donde estaba trabajando antes, nos llamaban de la misma institución para que nosotros hiciéramos puentes con esa misma institución en otra región para preguntar por un caso. Yo decía, ¿se pelearon? ¿Qué está pasando aquí? Y eso existe, ¿sí? Un diálogo inter, y también, si no lo hay dentro de la misma institución, muchas veces no lo hay con otras instituciones. ¿Por qué? Por los celos, porque queremos ser los mejores, porque queremos que nosotros sí hacemos bien las cosas, porque los otros no pueden, no tienen capacidad. Entonces, eso es importante, y eso determina o vuelve más complejo un caso. Dejamos de alimentar las bases de datos, decíamos. Puede ir cerrando. Uy, Dios mío. Usted mismo me dijo, ¿no? Entonces, a nivel general, los hacemos complejos cuando no existen políticas públicas y compromiso del Estado, no existen marcos legales para la búsqueda de las personas, fortalecemos un sistema médico legal, nos actualizamos desde lo técnico, desde lo forense, entendiendo el proceso forense de búsqueda como un proceso, no como partecitas. Está bajo el paraguas del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, el derecho a saber. Conocemos y reconocemos el contexto sociocultural, los conceptos del cuerpo de una persona muerta, quienes tienen acceso, así sea para ver a una persona muerta en una comunidad, en una sociedad, quienes pueden tomar o llevar el cuerpo, de la ciencia, de la costumbre, de las creencias, de la lengua. Hay partes donde no hablamos el idioma que habla la familia, que habla esa comunidad. Necesitamos de un traductor. ¿Qué pasa? ¿Qué información se pierde en esa traducción? El enfoque diferencial del cual hablaban ayer. Las investigaciones deben partir de las necesidades de la familia, eso es súper clave, pero eso es una familia, tiene que ser activa, el papel de ellos son activos como buscadores. Obviamente esas familias deben estar acompañadas constantemente. El proceso de identificación, de búsqueda, tiene que ser dignificado,
para la familia. Un aspecto reparador, evitando acciones sin dañas. Hay diferentes saberes que convergen allí. Se incluyen las ciencias y las disciplinas forenses, entendiendo que se trata de un proceso holístico. La investigación es compleja, es de largo aliento y debe ser conocida por la familia, pues ellos tienen unos tiempos diferentes que no son los mismos de los operadores de justicia, que son tiempos diferentes a los tiempos de los políticos. Ayer nos decían, ¿por qué una familia cuando recibe un cuerpo después de 20 años donde no se le ha hablado nada del proceso, tiene tantas dudas y no acepta esto? Porque nunca se le informó, pero a una familia que se le informe periódicamente sabe en qué va el proceso. Cuando una familia puede asistir a una diligencia y sabe que no se encontró el sitio, ellos son conscientes de todo el esfuerzo que hizo. Ustedes no llevan a la familia a esa diligencia y la familia dice, no, estos no buscaron, eso no hicieron nada. ¿Usted sí cree? Le dicen a usted sí cree que ellos, no, ese arqueólogo se ve muy flojito, sé que va a echar pala, ese no, la pasaron allá y viatican bien, pero no hizo nada. Entonces el familiar es consciente de eso. Ya con esto termino hablando de el proceso de identificación y esta que es la parte a nivel general, cómo hacemos complejos los casos, la credibilidad de los forenses, clave, y de su ejercicio como tal, los programas académicos en áreas forenses que garanticen la existencia del recurso humano. ¿Cuál es la generación que viene aquí? Ojalá que esta especialización o maestría en antropología no sea en antropología, sino ojalá sea en antropología forense, porque eso es muy, muy distinto. Y prácticamente todo lo que tiene que ver con la parte humanitaria, con esto termino, las necesidades de las personas y su relacionamiento con la familia y con la sociedad.